Vaya, vamos a ver, les voy a dar compartir a este asunto. Compartir. Me avisan si ven la pantalla. ¿Vieron la pantalla? No, doctora. Ahorita vamos a ver si se ve. ¿Ahora? Todavía no, No. doctora. Esperen, pues. Ay, Dios mío. Se supone que ya le di a compartir la pantalla, pero... Vamos a ver. ¿Ahora? Nada, Todavía doctora. no, doctora. ¿Y ven las demás pantallas que tengo? No. No, doctora, no se mira doctora. nada. Solo su cámara. Ah, ahora sí, No creo yo. está compartiendo. Creo que ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, doctora. Vale. Ahora sí, doctora. Muy bien. Ahora somos... ¿Cuántos somos? Bueno, ya somos bastantes. Somos 82. Bueno, entonces les decía que este es uno de los temas de parasitismo, que es el primero, sería el mintos. Dentro de los parásitos intestinales están dos tipos, así en general, en grosso modo. Están los que se pueden ver y los que no se pueden ver a simple vista. Los que se pueden ver son los gusanos o helmintos. Y los que no pueden verse pues son los protozoos, que son microscópicos. De los helmintos tenemos dos filum. ¿Se acuerdan que había reino, filum, clase, orden, familia, género y especie? Entonces, de esos tenemos dos filum, los nemátodos y los platelmintos o gusanos planos. Dentro de los nemátodos, estos son los conocidos como gusanos cilíndricos. Y estos, además, tienen un macho y una hembra, son de sexos separados. La boca generalmente tiene labios, que son 3, y generalmente son elementos cortantes, porque con estos elementos en la boca se pueden agarrar al intestino. De estos nemátodos gusanos cilíndricos, tenemos a los que son propiamente de intestino y de los que son de tejidos. Dentro de los que son de los intestinos, pues ya conocemos, en algún momento hemos ido a hablar de las ascaris lumbricoides, y las uncinarias, que ya vamos a ver sus tipos. Y dentro de los tisulares están las filarias, que son infecciones por vía parenteral. O sea, no son por la boca, sino que por otras partes del organismo. Del otro filum tenemos los gusanos planos o platelmintos, que estos son hermafroditas, no tienen un sexo separado como macho y hembra, sino que son pues hermafroditas.
Y están los céstodos o los que parecen cintas, como las tenias, y están los tremátodos que son como achatados, ¿verdad? Pero que en el cual están las fasciolas y los paragónimos. Este es un dibujo de las tenias, que son cestos, ¿verdad? Parecen cintas. No vamos a profundizar en esta. Y estos son los nemátodos, que son, estas son las uncinarias. Dentro de las uncinarias están los ancilostomas y están los necator. Dentro de los ancilostomas, estos son, aquí hay dos tipos, los duodenales a la derecha, que son los de los humanos, y los ancilostomas de los perros, ¿verdad? Los caninos, que se parecen bastante, tienen bastante similitud. Si ven, tienen sus dientes como cuchillas, ¿verdad? Cortantes, puros, prácticamente puntas de cuchillo, y en los caninos pues prácticamente son similares. Y del otro lado tenemos los necator americanos, que son, también tienen estos labios que tienen estas como hojas cortantes, pero ya no son cuchillas, ¿verdad? Sino que son unas placas. Este es otro de los gusanos que tenemos, la Hymenoplepis diminuta. La Hymenoplepis diminuta, que es algo, no es tan común. Tenemos las Ascaris, que son de las más comunes, las Ascaris lumbricoides, que también tienen esos tres pares de como labios, ¿verdad? O ventosas, las cuales se atrapan en la mucosa, y ahí es donde se adhieren. Son labios, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Que con esto se atrapan. Estos gusanitos, bueno, este es el ano de alguien, ¿verdad? Estos gusanitos pequeñitos, aquí se ven mucho más grandes, pero en la vida real son entre un color blanco y plateado, pequeños, pequeñitos, son cilíndricos y tienen macho y hembra, y son los que producen el prurito perianal. Y ya vamos a ver más a profundidad este parásito. Este es el Sarcoptes scabei, que es del que produce escabiasis. Son realmente feos, ¿verdad? Y bueno, ya para ver los más comunes, el primero sería de los tipos de las Ascaris lumbricoides. Vemos en esta fotografía los dos tipos, macho y hembra. Si ven, el macho es más pequeño y la hembra es mucho más grande porque es la que contiene los huevecillos. El macho se distingue, además del tamaño, ¿verdad? Bueno, comparado con una hembra. Además de este tamaño en comparación, vemos que la punta aquí abajo termina como bueno, realmente termina en una punta, y así es como se diferencian el macho y la hembra. Son los más frecuentes y están en todo el mundo, ¿verdad? Más frecuente de todas las parasitismos o el mitiasis. La vida promedio de estos parásitos es de 1 año, duran bastante sin tratamiento. El paciente podría recuperarse espontáneamente o todo lo contrario, contagiarse, contaminarse y multiplicarse, ¿verdad? Hasta estar completamente lleno los intestinos y producir pues obstrucciones intestinales como una complicación. Todas las infecciones que se dan de las Ascaris son a partir de huevos. Los huevos que vienen del medio ambiente, así se ingieren. La infección cruzada, es decir, Ascaris de cerdos con Ascaris humanos, los Ascaris de cerdos que nos puedan contagiar a los humanos son raras, pero pueden existir. Los huevos fértiles que dejan las hembras que han sido fecundadas, porque si no han sido fecundadas, estos huevos pues no progresan a más, dan origen en el humano, en el intestino, a las larvas que luego van a crecer y van a formar los gusanos. Si el huevo no ha sido fecundado por el macho, estos no son viables, no son infectantes, no producen absolutamente nada, ¿verdad? Solamente indican en todo caso que hay una hembra, si lo ven ustedes, o el del laboratorio, mejor dicho, si ve huevos que no están
fertilizados, solamente nos va a decir que sí hay ascaris, pero son hembras, ¿verdad? Solamente ascaris hembras en el intestino. Así es más fácil que se recuperen, que se mueran solas. Dentro del ciclo de vida, así rápidamente, ponen 200.000 huevos diarios. Si los huevos fertilizados caen afuera, ¿verdad? En un medio externo, en de 2 a 8 semanas, estos huevos van a tener larvas que van a infectar. Las larvas van a salir a la luz del intestino delgado, van a atravesar, llegar a los pulmones, va a sufrir 2 mudas y de nuevo van a tragarse para convertirse cuando sean adultos, no, van a convertirse en el intestino delgado en adultos. A eso se le llama el ciclo de Loss, que creo que ya lo recordaron de sus clases de las áreas básicas. O sea que el huevecillo, cuando es una larva, se va a atravesar del intestino a los vasos alrededor del intestino, llegan por la sangre, a través de la sangre nadando hacia los pulmones, rompen los vasos, llegan al alveolo y en el alveolo se desarrollan. Y ahí es donde permanecen un tiempo hasta que sufren 2 mudas, ¿verdad? Y luego cuando van creciendo, suben por los alveolos a los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, y ahí es cuando el paciente la deglute, se traga, o sea, sale de la tráquea a la garganta, a la faringe, y entonces el paciente lo vuelve a tragar para volver a llegar al intestino. Ahí es donde ese ciclo, ¿verdad? Donde vuelve a llegar al intestino, a ese se le llama el ciclo de Loss. Para hacer ese proceso se tarda 2 meses. Es por eso que en muchas ocasiones la tos se asocia con los síntomas de este tipo de parasitismo, porque para tener esas larvas en el pulmón del paciente, pues va a tener como uno de sus signos la tos, y no digamos al deglutirla. Ese no lo vamos a ver tan a profundidad, pero solamente para recordar las fases del ciclo de vida de las ascaris, ¿verdad? Sí, esquemáticamente lo que se acaba de decir, que el huevo infectado se va al intestino, luego pasa haciendo el ciclo de Loss, regresa al estómago y al intestino, y ahí alcanza su fase de adultos. Las larvas que van a migrar por los pulmones y el intestino pueden causar en el paciente síntomas alérgicos, pueden causar fiebre, pueden causar urticaria, una alergia y granulomatosis. También a veces pueden verse las larvas en el esputo de los pacientes, más que todo de los pacientes adultos. Hay que recordar que los pacientes pediátricos tienen dificultad para tener el esputo. No significa escupir la saliva, eso tal vez lo pueden hacer desde algunas edades, ¿verdad? En adelante. El problema, el esputo es como la secreción que viene del árbol bronquial. Entonces eso es a lo que los pacientes pediátricos no pueden hacer abajo de los 10 años. La mayoría de los pacientes van a tener pequeñas cantidades de estos gusanos y muy probablemente van a ser asintomáticos. Cuando las ascaris mueren, todas estas van a ser nidos para que se formen cálculos adentro del intestino. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues son muy variadas. Pueden haber, como ya les comenté, síntomas respiratorios, como la tos, ¿verdad? Las secreciones, flema, síndrome alérgico, manifestaciones alérgicas. Este es el síndrome de Loeffler, que no es el mismo del ciclo de Loss, son cosas totalmente diferentes. Este síndrome de Loeffler en 1932 se definió como una enfermedad en la cual los eosinófilos van a acumularse en el tejido del pulmón, que es donde van a estar las larvas, debido a la respuesta por la infestación de estas larvas, ¿verdad? Que se están desarrollando. Y producen entonces algo que se puede ver en el microscopio, ¿verdad? Que hay una gran cantidad de eosinófilos y esa es una reacción alérgica, el síndrome de Loeffler. También hay manifestaciones neurológicas. El paciente puede tener
el parásito en el sistema nervioso central, muy rara vez, pero lo puede pasar, lo puede tener. También existen en el ojo, ya vamos a ver una fotografía. Y lo más común es las infecciones intestinales. ¿Qué pasa con generalmente las infecciones por los gusanos? La mayoría de gente cuando piensa en una diarrea, piensa o que es algo infeccioso por una bacteria o, no estoy hablando de médicos, estoy hablando de la gente común. Piensa que es una infección por una bacteria o piensa que son parásitos. Pero, a diferencia de lo que puedan pensar, las manifestaciones intestinales son más escasas, ¿verdad? En el sentido que no producen tanta diarrea como nosotros podríamos, como las personas podrían creer, ¿verdad? A menos que sea una cosa bárbara, ¿verdad? Ahí tal vez, pero en realidad el tener este tipo de parásitos no va a ser gran causante de diarreas. Tal vez podría, dependiendo de la cantidad de parásitos, podría haber oclusión intestinal, ¿verdad? Que eso sí, por la misma acumulación de todas los gusanos que se convierten en un ovillo, se traban todas entre sí, dependiendo de la cantidad que haya, ¿verdad? Y así también podemos tener otras cosas como dolor abdominal, vómitos, y si es una gran cantidad de parásitos, pues podríamos ver a los niños algo panzoncitos, ¿verdad? Con prominencia intestinal. Lo que sí puede causar es otro tipo de alteraciones como la mala absorción intestinal. El paciente también va a disminuir el apetito y en algunos casos, cuando el paciente tiene fiebre por alguna razón, a los parásitos, a los helmintos no les gusta el calor, ¿verdad? Las ascaris, y entonces salen del paciente por los orificios que encuentren, ya sea por la boca o por el ano. Y si el paciente, por el contrario, fallece, esta disminución de la temperatura también hace que las ascaris sientan, ¿verdad?, este descenso de temperatura y tengan la necesidad de salir del paciente. Aquí tenemos un paciente que ha fallecido, ¿verdad? Y vemos la salida de las ascaris por la boca y la nariz, y de seguro por otro tipo de orificios. Aquí tenemos una ascaris que ha salido a través del ojo, o sea, como les manifestaba, que hay otro tipo de lugares por donde pueden salir. Aquí tenemos, dentro del diagnóstico, podemos hacer dependiendo de dónde esté. Cuando vayamos a diagnosticarlo, cuando vamos a diagnosticar este tipo de infección, podemos encontrar no solamente el examen general de heces como algo importante, ¿verdad? En donde vamos a buscar los huevos más que todo, ¿verdad? Ya sean fertilizados o no. O podemos tomar una radiografía, dependiendo de los síntomas del paciente, una radiografía simple de abdomen en la cual el paciente va a estar de pie. Le toman la radiografía y vamos a encontrar a veces dibujadas las asas intestinales. Esta es una ultraabdominal en donde vemos que en el intestino, esta es la vesícula, vemos ahí el ascaris que está saludándolos a todos, ¿verdad? Y aquí tenemos esta ascaris. O sea que está por todos lados. Esta es una radiografía a la izquierda con niveles hidroaéreos. Lo único que nos dice es que los niveles hidroaéreos significan obstrucción intestinal. En este caso, la obstrucción intestinal era causada por un ovillo de ascaris. A la derecha vemos una radiografía con medio de contraste. Y ahí las flechas en rojo señalan las ascaris adultas, ¿verdad? Que se pueden visualizar gracias al medio de contraste. ¿Cuál sería el tratamiento para esto? Este es de lo más sencillo y de lo más común. El tratamiento para las ascaris intestinales, como primera opción, sería el albendazol, ¿verdad? 400 miligramos por vía oral en dosis única. El albendazol viene en tabletas de 200 miligramos, así que no se vayan a preocupar cuando tengan que tomarse 2 tabletas. Para los niños,
tenemos presentación de 200 miligramos en 5 ml o 400 miligramos en 10 ml, pero las presentaciones vienen siempre 10 ml o 400 para que se la tome, ¿verdad? Igual que el adulto, 400 miligramos. Esa es de las pocos medicamentos que podemos encontrar que no son por kilo de peso, sino que son dosis a granel o como se le llama, dosis combo, ¿verdad? Lo mismo es para todos. También tenemos como alternativa el mebendazol, que es de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. Solamente son 6 dosis. O si quieren darle una sola dosis, se le da 500 miligramos en una sola dosis, ya sea 5 tabletas porque vienen de 100 miligramos y si son niños más pequeños le damos los frasquitos. El frasco viene de 100 miligramos por cada cucharadita, o sea, por cada 5 ml y trae justamente las 6 dosis, los 30 ml del tratamiento. Otro de los tratamientos alternativos es la ivermectina, para el cual sí vamos a calcular por kilo de peso y es de 150 a 200 microgramos por kilo en una sola dosis vía oral. Para la obstrucción intestinal, si sospechamos que un paciente tiene obstrucción intestinal por Ascaris, no podemos dar este tratamiento. ¿Por qué? Porque el Ascaris, cuando ya se le está dando este tratamiento inicial, el albendazol, el mebendazol, lo que hace es caminar, no sé, desplazarse y enloquecer y quiere salir por todos lados y esto va a empeorar la obstrucción intestinal. Entonces lo que se hace es que se le da citrato de piperacina. ¿Para qué? Para que al llegar al intestino, la piperacina va a causar parálisis neuromuscular de las Ascaris. Estas se quedan paralizadas y pueden salir más fácilmente con un laxante. Entonces salen así como muertas en vida, o sea, paralizadas. Salen paralizadas y al final, si están paralizadas, en realidad no pueden respirar y ahí mueren. Lo malo es que sí, también dependiendo de la cantidad, pueden continuar el paciente con obstrucción y siempre con la necesidad de operar. Para las obstrucciones intestinales graves, pues definitivamente la cirugía. Y estos no son macarrones, sino que son el intestino al que se le ha abierto para sacar las Ascaris lumbricoides. Cuando el paciente se anestesia, también las Ascaris se anestesian y salen dormidas. Entonces no se mueven, pero hay que estarlas sacando, ¿verdad? Y limpiando los intestinos. Bueno, eso era con respecto a las Ascaris. Vamos ahora con los otros gusanos cilíndricos que son las uncinarias. Las uncinarias pues se toman como un solo tipo, ¿verdad? De cuando se va, a veces por el tratamiento, son del, dice que solamente faltan 10 minutos. Si se acaba la clase nos volvemos a meter porque no vamos a terminar, ¿verdad? Bueno. Dentro de las uncinarias dijimos que estaban el Necator americano, que era de la izquierda, que eran las que tenían los filitos estos, como navajas, y los ancilostoma que tenían los cuchillos. Ambos van a agarrarse con esos cuchillos al intestino y van a producir sangramiento. Claro que no es una hemorragia de litros y litros, pero imagínense miles de estos gusanos enganchados al intestino y sacando gotitas por gotitas de sangre, entonces ahí sí ya van a entender que sí puede producir una mayor cantidad de sangramiento, ¿verdad? Entre todas. A esta enfermedad se le conoce desde hace muchísimos años, tanto que en el antiguo Egipto ya se le conocía y se dejó en los papiros, ¿verdad? Egipcios, y se le llamaba anemia tropical. Por eso, porque producía anemia por la mordida o por el agarre de estas uncinarias al intestino. Ancilostoma significa boca con ganchos, como ya vimos que son como las cuchillitas, ¿verdad? Y Necator significa matador, porque esas navajas tan filudas, ¿verdad? Son todavía más
producen todavía mayor sangramiento y por eso se le llama matador por la patología que produce, la hemorragia. Cuando tenemos los huevos de estas uncinarias, no son distinguibles entre sí si son de ancilostoma o de necator. Es por eso que se llama como un solo grupo, el grupo de las uncinarias, y el tratamiento pues es el mismo. Adultos son los adultos, cuando ya son gusanos adultos, son más grandes los ancilostomas que los necator, y pero la morfología es similar, solamente prácticamente la parte de la boca es la diferente. Bueno, dentro del ciclo de vida, los adultos van a vivir igual que los otros, fijos al intestino. Duran en promedio 5 años y el necator puede llegar a vivir 18 años, o sea, toda la vida casi con el paciente. El ancilostoma puede pasar durante varios meses en el intestino antes de que su vida se termine de desarrollarse. Cuando los huevos caen a la tierra que está humedecida, sufren allí 2 mudas. Pasan a ser larvas que no son infectantes y luego pasan a larvas infectantes. Viven en la tierra hasta que encuentran un hospedero que los acoja, y si no lo encuentran, pues ahí mueren porque no tienen que comer y fallecen. Esta es la manera en que estos helmintos entran al paciente, ¿verdad? Y salen del paciente. Entonces entran a través de heridas en la piel. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues primero las cutáneas por la vía de entrada que tienen, una dermatitis que causan, las pulmonares, el síndrome de Loeffler o la alergia que producían en los pulmones, con tos, expectoración y también fiebres bajas, que son las febrículas. Aparece la tos cuando las larvas van a migrar a través de los pulmones, que sería el ciclo de Loos, o sea que también hace el ciclo de Loos, y también van a causar enfermedad por lo general una semana después de la exposición. También dentro de las manifestaciones intestinales vamos a tener que no son tan grandes como que podríamos creer, pero sí tienen dolor epigástrico y alguna otra cosa, pero no es tan grave el intestinal. Y la anemia, ¿verdad? Que eso sí sería algo más grave, y en donde podemos tener que gracias a la anemia el paciente podría tener un retraso cognitivo, un retraso de estatura y un retraso del peso. El paciente se vuelve de un color amarilloso, ¿verdad? Amarilloso verdoso, y a eso se le llama clorosis. ¿Cuál sería el diagnóstico de que un paciente tenga uncinarias? Pues el examen de heces. El examen de heces es importante porque ahí vamos a detectar los huevecillos. Como ya les dije, no se pueden diferenciar entre las necator y las ancilostomas, ¿verdad? Si solo son los huevos, a menos que veamos los gusanos grandes. ¿Cuál es el tratamiento para las uncinarias? Primero albendazol, ya dijimos 400 miligramos, también en dosis única. A veces los necator son resistentes y vamos a necesitar una nueva dosis, a veces. Si no, también tenemos el mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, ¿verdad? La dosis única, aquella que teníamos para los otros helmintos, en este caso no se puede dar, ¿verdad? Solamente por 3 días. En los niños entre 1 y 2 años podemos dar albendazol 200 miligramos bioral como dosis única. Aquí hay una cosa. Se dice que el albendazol solamente se puede dar a pacientes de más de 2 años, pero en este caso se hace una excepción y podemos darlo albendazol a los pacientes a partir del año. El pamato de pirantel es otro de los tratamientos que podemos dar a 11 miligramos, este sí es por kilo, a 11 miligramos por kilo, vía oral, solamente una vez al día por 3 días, y tenemos que se da en forma líquida. A eso con respecto a las uncinarias.
Ahora tenemos los tricocéfalos, en donde también tenemos macho y hembra, o sea que estos son cestos, ¿verdad? Gusanos cilíndricos. Y aquí está la Trichuris trichuria. Tenemos solo 3 minutos, recuerden que nos vamos a volver a meter. El tricocéfalo tiene una forma específica cuando es un gusano. Vemos aquí, ¿verdad? Que tiene forma de un cabello o de un pelo. Esta es la hembra y este es el macho, el de la derecha. Es una helmintiasis alrededor del mundo, ¿verdad? Se considera una geohelmintiasis. Generalmente habitan el intestino, pero no el intestino delgado, sino el intestino grueso. Entonces están en el ciego y el colon ascendente. Cuando están como huevos, ¿verdad? Tienen una forma específica y tenemos que parecen, se le puede llamar de dos maneras, o tienen una forma de tonel, ¿verdad? Como un barrilito, o tienen la forma de un balón de fútbol americano. ¿Ya? Cualquiera de las dos acepciones que ustedes consideren que sea mejor, esa es la que, pues, como recurso mnemotécnico lo pueden tener. Dentro del ciclo de vida, lo mismo, los huevos sin embrionar salen por las heces. En la tierra los huevos se van a desarrollar como larvas por días, semanas y se vuelven infectantes. Y lo malo es que permanecen ahí durante muchos años. Entonces no nos podemos confiar, ¿verdad? Que se mueren. Cuando se ingieren, por fin las larvas se van a liberar al intestino delgado, van a entrar en las glándulas del Ibercum y ahí es donde van a pasar al colon y ya terminan su ciclo. Entonces estos son más que todo de colon. Dentro de las manifestaciones clínicas hay hechos muy interesantes. La mayoría no vamos a tener que son sintomáticos los pacientes, pero hay otros que sí tenemos como síntomas, no patognomónicos, pero sí especiales de este parasitismo. Claro que los dolores umbilicales, periumbilicales, abdominales, eso le puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Hasta una cantidad exagerada de pupusas que se haya comido a alguien. Pero en niños, cuando tienen este tipo de parásitos, vamos a tener que, además de que el paciente tiene disentería crónica, podemos encontrar como en la fotografía prolapso rectal. Eso lo causa, cuando vean un prolapso rectal, vamos a pensar en dos cosas. Pues lo primero sería pensar en una ABS, o sea, abuso sexual de parte de X persona hacia el paciente, o cuando se haya descartado, pensar en prolapso rectal por este tipo de parásito. También vamos a ver anemia concomitante y un retraso del crecimiento concomitante al paciente. El diagnóstico, por supuesto, va a ser también con un examen general de heces, en donde vamos a tener que buscar estos huevos que tengan forma de balón de fútbol americano o forma de tonel, como les parezca mejor, ¿verdad? El recurso. Dentro del tratamiento, que creo que ya no lo vamos a escuchar